Otro día hermoso, de sol, brillante, invita a vivir. Voy a reunirme en la sede con un grupo de dirigentes importantes. Voy lleno de ilusiones, como siempre, sueño. Pero lo más lindo es que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Otro día hermoso. Buenas noches, bienvenidos todos a Tele Central. Es viernes y el cuerpo lo sabe, dice el Adolfo Rodríguez A. Luciana G1 estaba bailando su música electrónica, no sé qué. ¿En qué auto? Ahora lo vamos a ver. Mientras hablábamos del día de sol, me intrigaba en qué auto iba. Ahora vamos a ver en qué auto estaba el senador electo Rodríguez A. Reelecto. Reelecto, sí. Lo mostramos en unos minutos. Ahí está, bailando. Es un auto importante. El hermano tiene uno parecido. Es lo de menos, ¿no? El diablo de menos. Yo te diría que no. No, digo, en términos de su patrimonio. Hermoso, de sol, brillante, invita a vivir. Invita, es verdad. Voy a reunirme en la sede con un grupo de dirigentes importantes. Quiero escuchar de nuevo. Voy lleno de ilusiones, como siempre, sueño. Pero lo más lindo es que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Un poco de verdad, ahí está. ¿Quién lo grababa? No, es probable que la de mujer. Vamos a ver ahora en qué auto estaba bailando. Lo voy a poner, creo que lo voy a poner, me voy a despertar con Es un Mercedes-Benz último modelo. Su hermano Alberto tiene uno parecido y tal vez por eso la alegría, ¿no? Del Adolfo Rodríguez. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Sí, digo que el Mercedes que tiene es el patrimonio más modesto, si querés, si nos ponemos a mirar las propiedades, ¿no? De los Rodríguez A. Cuando asumieron en 1983, ya dije que llegué con mi familia, yo había dejado los pañales, tenía 3 años, tenían un Renault 12 y un departamento hipotecado. Pero bueno, nunca dejaron la función pública. El cuerpo lo supo. El cuerpo lo supo. Tampoco dejaron los negocios, ¿no? No sé, habría que ver porque no creo que... Tiene varias mansiones. El Adolfo acaba de inaugurar una, la última de sus mansiones, sobre un dique en la montaña. Una mansión realmente espectacular. Está recién casado. Está de festejo. Alberto, su hermano gobernador, tiene una mucho más extraña, de otras esculturas y donde según él se comunica con extraterrestres. Esto es literal. Así es. El planeta Silium. Bueno, ahora vamos a pasar, obviamente, al tema principal del día. Como el Adolfo había inaugurado el viernes, lo utilizamos, pero vamos a pasar al tema de la declaración de independencia de Cataluña. Estoy muy alto. Bueno, Cataluña declaró su independencia con polémica. El gobierno de Rajoy no lo reconoce, ¿no? Está Franco Mercurial aquí con nosotros. Nico Luya. A esta hora, en un ratito nada más, en minutos, va a aparecer en el boletín oficial de España justamente la decisión del gobierno español, del gobierno central, de tomar el control directamente de lo que es Cataluña, es decir, la destitución de Carles Puigdemont y también de sus ministros, con lo cual es el propio gobierno el que toma el control hasta las elecciones del 21 de diciembre, que ha convocado el propio Mariano Rajoy, ha convocado elecciones nuevamente en Cataluña para votar otro líder y no Puigdemont, que ha sido el hombre que ha declarado con el Parlamento catalán la independencia. 70 diputados son los que declararon la independencia de Cataluña, que ningún gobierno de Europa ha reconocido, salvo Escocia, que ha pedido respetar el derecho de los ciudadanos de haber votado la declaración de la independencia. Pero después
las principales potencias, Francia, Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos, todos han expresado la necesidad de que se resuelva en paz, pero sobre todo respetando y respaldando a España y a Mariano Rajoy, lo mismo que hizo el gobierno argentino. El que estaba en realidad en Italia y obviamente se tomó rápido un avión hacia Cataluña es nuestro querido Nelson Castro. ¿Cómo va, Nelson? Buenas noches, es muy tarde allá, gracias por quedarte para nosotros. Hola, ¿qué tal Luciana, Nico y Franco? Efectivamente ha sido un largo día, pero histórico, ¿eh? La vida nos ha puesto como testigos privilegiados en el lugar exacto de este hecho histórico que conmueve a España, que conmueve a Europa, que enciende luces anaranjadas en Europa y que además encierra, junto con el dilema político, un drama social, ¿no? Porque aquí efectivamente en Cataluña se ha generado, en Cataluña y en España, ¿no es cierto?, una grieta que tiene mucho de parentesco con la que nosotros vivimos, muy fuerte, porque aquí esto es lo que quiero remarcar y lo vengo señalando, ¿no? Seguramente Luciana, Nico y Franco, en algún momento esto va a tener alguna resolución política, seguramente la va a tener. Lo que no va a tener resolución es la grieta, porque realmente la división que hay entre los que profundamente quieren la independencia de Cataluña y casi repudian España, y los que se sienten catalanes pero quieren ser españoles, es muy fuerte, atraviesa todas las edades, todas las clases sociales y fundamentalmente incluye a las familias. Hoy venía aquí con el taximetrero que me traía y por supuesto me decía, yo soy catalán pero no estoy de acuerdo con esto, pero tengo un problema porque esto hoy afecta no solamente mi trabajo porque la ciudad está cortada, tengo a mi hijo que es pro-independentista y no nos podemos hablar. No podemos reunirnos porque es imposible hablar. Y así muchas historias que van reflejando que es un drama mucho mayor, porque cuando lo político se acuerde, cuando haya el acuerdo político que va a llegar en algún momento, esta división entre la gente que es muy visceral, va a pervivir. Ahora, Nelson, esto ya existía, ¿no? En Cataluña, en Barcelona, la división entre los que buscaban la independencia y los que no. Por las acciones del gobierno de Rajoy, ¿vos crees que se profundizó? Absolutamente, digamos por las dos cosas. Primero, Rajoy tiene una responsabilidad enorme porque Rajoy, que es un hombre poco ejecutivo, es un hombre de hacer poco, digamos, un hombre que es increíble que sea el presidente del gobierno español, te voy a decir, Nico, más allá de la ideología a la cual pertenece, vuelvo a comparar con Aznar, que pertenecía al Partido Popular Español y otra cosa. Es un hombre que minimizó esto y creyó que nunca se iba a llegar a esto. Pero también las dirigencias catalanas, mira, lo voy contando porque es un hecho que quedó registrado para TN. Hoy nosotros, TN, en nuestro canal en la Argentina, fue el único que lo enfrentó a Artur Mas. Artur Mas, para recordárselo a la gente, fue el anterior presidente del gobierno de la Generalitat y fue un impulsor fenomenal de la independencia, porque seguramente nunca creyó que iba a llegarse a este punto. Fue el mismo que hace unos días dijo, la independencia es absolutamente inviable. Por eso hoy cuando nosotros lo abordamos, le preguntamos cuatro veces qué pensaba. ¿Y vos qué hubieras dicho con un hombre que abogó durante toda su vida por la independencia, que estaba feliz? No dijo una sola palabra, lo cual claramente marca estas corresponsabilidades de las dirigencias políticas que incluyen en estos hechos de irresponsabilidad. Fue irresponsable lo del gobierno catalán, lo de la dirigencia catalana, fue irresponsable lo de Rajoy y fue muy malo, te digo, muy malo. Acá caló muy fuerte en lo de la represión brutal de los guardias civiles el 1 de octubre, el día del referéndum. Ahora, Nelson, vos decís que se va a llegar a un acuerdo político. La gente está responsabilizando por lo poco que estuviste ahí, por este enfrentamiento a la dirigencia política. Bueno, obviamente que es mucha la gente que lo hace. Te digo que se va a llegar a un acuerdo político porque mira lo que pasó, Nico. Fíjate vos lo increíble. Se declara la independencia de Cataluña y ¿qué hace Carles Puigdemont? Llama elecciones el 21 de diciembre. En Madrid se declara la intervención de Cataluña. ¿Qué hace Rajoy? Llama a elecciones el 21 de diciembre. Pero vos cuando ves esto, yo te digo que no lo... Había muchos que nos mirábamos, inclusive de colegas españoles, pues esto es una cosa de locos. Digamos, los dos acuerdan en elecciones... Y eso que sos argentino, Nelson, que estás acostumbrado a... Digamos, es un sinsentido. ¿Cómo?
No, digo Bueno, eso que nosotros, venís, claro, claro. podés decir, esto puede ocurrir en la Argentina, puede ocurrir en España. Una cosa que no se entienda. Que no viene de la Argentina. Pero cuando escuchás esto, decís, pero parece García Márquez, los dos acuerdan que va a haber una elección el 21 de diciembre. ¿Cuál es el sentido de todo este proceso? Ninguno. Nelson, ¿vos estabas en Barcelona cuando se declaró la independencia o llegaste después? Sí, transmitimos el momento justo. Claro. Transmitimos toda la sesión. Por Empezamos eso. a las 11 de la mañana aquí con Alejandro Vieira, así que vivimos el momento que fue tocante, te digo, porque hubo un aplauso y se levantaron todos y empezaron a cantar este himno que ustedes pasaban en Cataluña, Sí. en el catalán, que sonó con una fuerza impresionante, Luciana. Y cuando saliste a la calle, digamos, como tus primeras impresiones, alejándote del lugar de los hechos, digamos, como metiéndote más en la ciudad, ¿qué sentís que realmente, más allá de esta grieta, hay alguna mayoría dentro de esta grieta? ¿Hay un espíritu mayoritario de la gente sobre si están o no a favor, más allá de la división? Yo te diría que la impresión que tengo es que esto está dividido y puede ser que haya un punto más. Todos te dicen que si hubiera habido un referéndum con participación de todo el mundo, el referéndum no lo ganaba el sí, sino que lo ganaba el no. Pero vos ves la división además que atraviesa todas las edades y demás. Cuando salimos, nosotros nos encontramos con que la gente del Parlamento, porque hubo un momento, Luciana, de mucha tensión que se vivió a eso de las 11 de la mañana, cuando aquí con Alejandro Vieira empezamos a ver que la gente empezaba a retirarse. Nos llamó la atención, digo, ¿qué pasaba? Porque la sesión todavía no había comenzado. Y hubo un rumor muy fuerte que venía la policía a ingresar al Parlamento, cosa que hubiera sido obviamente brutal. Sí. Y entonces la gente que está a favor de la independencia fue y rodeó el Parlamento para decir, pasarán sobre nosotros antes que entrar al Parlamento, con lo cual te da la decisión y determinación que tienen los independentistas. Ahora, los españolistas son igualmente de fanáticos y lo que nos cuentan aquí es que son más violentos. Así que atenti con esto, porque hoy hubo un episodio de violencia que se dio a unas pocas cuadras donde nosotros estamos, que nos contaron con algunos chicos que vivían con la bandera de Cataluña y que se encontraron con un grupo de españolistas que bajaban desde la zona, digamos, más pudientes de Barcelona, y hubo enfrentamientos, hubo quienes les quiso pegar, tuvieron que actuar los mozos de escuadra. Así que el nivel de, digamos, visceralidad y, digamos, yo diría tensión e intolerancia es muy fuerte, pero el de los españolistas es muy fuerte aún más en cuanto al ejercicio de la violencia, te cuentan aquí todos. Por eso lo de la marcha el próximo domingo aquí, de los que están a favor de la España unida, está generando muchísima incógnita. Es decir, los dos sectores, por eso te hablaba, Luciana, de esta situación que se da a nivel de la gente, que, digamos, va por arriba de lo que pasa con los dirigentes, ¿no? Porque los dirigentes un día se arreglan y la gente no. Nelson, hablás mucho de la grieta en España, en Cataluña. Hoy habló justamente donde estás vos en Barcelona, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que parece querer ir por la ancha avenida del medio, ¿no? Como pasó en la Argentina con los que buscaban estar en el medio de esta grieta o de esta polarización. Sí. Criticó a Rajoy y a la vez criticó a Puigdemont por el apuro en declarar la independencia. Hay gente que tiene esa postura, digamos, de estar en el medio, que dice, bueno, ni queremos que la independencia se declare de esta manera, pero tampoco estamos de acuerdo a cómo actuó Rajoy. ¿Existe ese público de la alcaldesa, digamos, o no? Mira, ese público existe. Ahora, ese público yo creo que no está entre los que votaron por el referéndum por el sí, porque este es el problema que tiene la dirigencia política. Digamos, es decir, vos le decís a la gente, vamos a declarar la independencia. Yo estuve viendo los discursos se declaramos, porque después hubo una interpretación de decir, no declaramos hoy la independencia, hoy declararon la independencia. Es decir, la gente que estuvo apoyando, ¿qué entendió? Que hoy se declaró la independencia. ¿Qué se cantó? Se cantó el himno de Cataluña, el himno de la independencia. Por eso te digo, y viene muy bien esto que vos mencionabas, Franco, cuando las dirigencias políticas comienzan a recular de esta manera, vos decís, esto es muy grave, porque la gente no lo entendió así. Es decir, el que votó por la independencia entendió que la independencia era ahora. Y la gente que hoy salió a la calle es porque entiende que la independencia se votó hoy. ¿No? Lo que cantaban la gente en el recinto inclusive del Parlamento era libertad, libertad, libertad. Más claro, agua, ¿no?
Nelson, sé que estás trabajando hace muchas horas, ya te liberamos. Están saliendo muchas empresas de Barcelona. Federico Sever recién hacía la cuenta. 1.700 son 15 por minuto. Sí, sí. ¿De eso qué dicen los independentistas? Bueno, obviamente eso lo toman como un complot. Por lo menos con los que hablé lo toman como un complot. Ahora, los que no, porque obviamente hoy Barcelona estaba sitiada alrededor del Parlamento, pues había gente trabajando. Te cuento esta anécdota, porque esto me gusta referirlo con la gente, porque digamos, creo que el valor de nuestra presencia es reflejar lo que te dice la gente. Antes de ir a la manifestación, no sé, me habré encontrado con unas 9, 10 personas. No estaba en la manifestación, ninguno era independentista. Entonces, el chofer del taxi, ¿no es cierto?, que me dice, bueno, me bajó el trabajo como turista y además encima me dice, yo no sé, ¿usted qué pensará si alguna vez vivió esto? Una ciudad cortada. Me dice, ¿sabe lo que es esto? Agarró un ataque de risa porque le digo, Sí. vengo de Buenos Aires, nosotros somos los maestros. Ah, bueno, pero dice, ¿sabe lo que significa Barcelona cortar las calles? Es una cosa tremenda lo que nos perjudica desde un punto de vista económico. Después me encontré, fui a tomar algo ahí a un barcito de más, me encontré con alguna gente, con mozos que te decían, mire, tenemos temor, porque realmente no sabemos qué va a pasar con nuestro trabajo. Los turistas han bajado, el taxista me decía, bajó la cantidad de turistas por todo esto que se está viviendo y esto no lo resiente. Había ahí en el hotel, cuando me estaba registrando, estaban entrando algunos, esto lo escuché, te escuchan, ¿no es cierto? Se ve que había como una convención o reunión de agentes bursátiles, porque la bolsa de Barcelona está acá a la vuelta. Entonces todos estaban primero previendo la caída de la bolsa y después diciendo, mirá que se van las empresas, nos vamos a quedar sin trabajo, ¿no es cierto? Entonces acá la palabra que se usa por laburo en la Argentina es curro. Sí, el ¿No? curro. Dice, se nos acaba, curro acá tiene ese sentido, laburro, exactamente, curro es laburo, no es el curro como entendemos nosotros. Entonces estaban todos, me quedo sin curro acá, me dice, ¿dónde voy a trabajar? Así que, para que veas, te cuento lo que escuché en la gente del común, para darnos idea de lo que se está viviendo por parte de muchos que están con temores. Ahora sí, Nelson, la última, y muchas gracias por esta salida. ¿Qué se dice del fútbol? Porque está la discusión de que Barcelona podría salir de la Liga Española. Mira, bueno, así es. Bueno, ni más ni menos es un tema muy delicado el que acabas de tomar. Nico, seguramente vamos a saber más cosas mañana. Hoy se anunció, después no lo seguí más el tema porque estuvimos muy metidos con lo político. Se había anunciado para la suspensión del partido de Real Madrid con el Gijón. ¿No es cierto? Así que, y el tema del Barcelona es un tema muy grave, porque además es un tema muy grave para la selección española, porque la selección española necesita de varios de los jugadores del Barcelona. Así que esa es una de las incógnitas del día, Nico. Muchos no saben qué va a pasar con el Barcelona. Y la situación además que se vive para los jugadores, para Messi y demás, es muy incómoda. Hoy leí ahí un artículo que hablaba de la incomodidad que tienen ellos, porque por supuesto tienen una devoción al pueblo catalán, pero efectivamente también tienen, hay hinchas del Barcelona que no son independentistas. Así que el tema del fútbol es un tema muy delicado que va a surgir a la palestra con mucha más fuerza en las próximas horas. Pero te digo, en principio hoy, a la 1 de la tarde... después el tema lo perdí, ustedes lo van a tener. Lo que estaba acá era que se suspendía el partido Real Madrid-Gijón, que es uno de los clubes de la zona catalana. Claro. Muchísimas gracias, Gracias, Nelson. Nelson. Un gran trabajo, impecable. Bueno, Un abrazo. Un beso. Abrazo, Nico, gracias. Un beso, Luciano, y un abrazo para Franco. Gracias, Hasta luego. Nelson. Chau, Un chau. enorme cronista. Sí. Entre otras cosas. de lujo. Gracias. Vamos para la mesa. Gracias, Franco. Vayan, hasta luego. Vamos a para hablar allá. con Marcelo Cantelmi, que es jefe de internacionales del diario Clarín, y Gabriel Puricelli, analista internacional. Bienvenido. Gracias por venir. Gracias, no, al contrario, un gusto. A ver, empecemos por Cantelmi. ¿Podría explicar el conflicto, o podrías explicar el conflicto para gente que no entiende nada, como nosotros? Sí, lo que hay que hacer es desprenderlo de la lógica de los pueblos originarios, pues se habla mucho de los siglos, en fin. Esto tiene muy poquito tiempo, esto empieza con la gran crisis del 2008, que para España fue, y lo recordarán, fue muy famoso el estallido de la burbuja inmobiliaria, una época en que todo el sur de Europa estaba realmente zozobrando. España muy grave, con mucha crisis, con un riesgo país enorme, enormes dificultades, poco crecimiento.
estalla la burbuja inmobiliaria, se produce una verdadera crisis social en el país. Hubo suicidios, recuerdan, de ancianos que perdían sus casas porque no las podían pagar. Cataluña es de las naciones que forman esta comunidad de naciones, una de las que más sufre este palo social, con enorme pérdida. En esa época gobernaba Artur Mas, con quien Nelson habló hoy. Sí. Artur Mas, un hombre de centro-derecha, un partido centro-derecha, el partido de Pujol, un dirigente histórico, muy corrupto, por cierto, sí, del cual es también parte Podemos, digamos. No nos equivoquemos con qué líneas políticas estamos tratando. Y Artur Mas, que era un hombre que toda su vida dijo que era una consigna oxidada el independentismo, que no quería saber nada con el independentismo, le pide al gobierno español, al recién llegado Rajoy, algún tipo de estructura impositiva propia para poder resolver esta crisis que lo consumía a Cataluña, y Rajoy, por supuesto, le dijo que no. Ahí nace la consigna España nos roba, o Madrid nos roba, y nace la mayor fuerza del movimiento independentista. Ahí se fortalece la CUP, esta candidatura a Unidad Popular, que se llama así por la Unidad Popular Salvador Allende en Chile, digamos. Estos tonos, ¿no? Eso sí, te iba a preguntar, porque cuando me hablabas eso, yo justo tengo un hermano, los argentinos tenemos mucha familia, ya hay una cuñada catalana. Que, digamos, lo que siempre yo escucho es como culturalmente, desde hace mucho tiempo, yo diría desde antes, esta consigna de que Cataluña debería ser un país independiente, pero antes estaba mucho más lejos la posibilidad de que eso suceda, pero siempre anclado en que eran los más, de alguna manera, aportaban mucho más riqueza de la que hasta ahora era el Estado que tenía mayor cuota de PBI, el 19% del PBI de España. Debido a esta crisis, ahora Madrid tiene más PBI, que por la pérdida esta enorme que ha sufrido, se ha reducido casi un 30% esa cuota alta que tenía, y esto va a profundizarse porque ya la Caixa no vuelve, digamos, hay muchas estructuras económicas que no vuelven. Es el banco más grande, ¿no? Es el banco más grande, digo. Pero para volver a la historia anterior, esta pelea derivó en el surgimiento de formaciones populistas, que son estos grupos que están tan entusiasmados con el independentismo, que liga con el sentimiento que vos contás, claro, pero que es puramente populista. Digamos, estos partidos existen por el populismo, pero no tienen un contenido ideológico serio, importante. No hay un gran debate ahí, salvo el independentismo. ¿Y cómo llegó a la cúpula de la dirigencia política? Porque la fue estimulando, esto que lo conocemos mucho los argentinos, digamos. Estimulamos porque necesitamos presionar a España. Estos grupos, la primera vez que en la Diana, que es esta celebración nacional, se hace en Cataluña, se hace con la idea de independentismo fuerte, fue en el 2010, justamente durante esa pelea. Después Puigdemont también la estimula porque la necesita dentro de la misma puja, además que él tiene una alianza con un sector duro, histórico, que es la izquierda republicana dentro de su partido, pero de todas maneras es inconsistente, digo, es realmente una tontera infantil lo que han hecho, porque no hay independencia, no va a haberla, va a durar muy poco. Esa gente que está festejando es la mayor frustrada porque fue engañada realmente muy fuerte por estos dirigentes, y hay que ver qué pasa el 21. Sí. Eso les quería explicar por ahí para que la gente lo entienda, sobre todo como dice Buneski, para nosotros dos que tampoco entendemos nada de esto, pero se declara la independencia. ¿Por qué se llama a una elección? ¿Es la elección a presidente de este nuevo país? No, es un sistema parlamentario. No, lo digo, entiendo un sistema parlamentario, pero me refiero, ¿qué es lo que van a elegir ahora? Un nuevo gobierno. ¿Pero un nuevo gobierno como país autónomo? Porque digo, las autonomías eligen sus gobiernos. Las provincias autonómicas de España eligen su gobierno. Ahora van a elegir otro gobierno. Cae este gobierno, el 21 deberían ir a votar. El 20, que era cuando Puigdemont iba a llamar un día antes, lo que recordaba Nelson, no lo hizo finalmente. Si lo hubiera hecho, hubiera sido una medida estratégica inteligente. No, la frustró ayer. Ayer recula bárbaramente, de una manera bastante torpe, porque eso hubiera abierto una diferencia fuerte entre el Partido Popular de Rajoy y el PSOE, que son alianza. Le hubiera dado algunos beneficios, le hubiera permitido, como les sugerían los vascos, hacelo vos, controla vos la elección, no lo hizo. Ahora la va a controlar Rajoy con el destino que ustedes pueden imaginar, ¿no? Gabriel, ¿vos crees, como decía Nelson, que la solución política va a ser fácil o que se va a encontrar más o menos rápidamente? No creo que sea sencilla, aunque efectivamente ayer era más sencilla que hoy, lo decía Marcelo. Si Puigdemont ayer
tal como era su intención, pero sus socios de coalición, cuando estaba caminando hacia el recinto del Parlamento, le impiden hacer la declaración de que va a llamar elecciones el 20. Esto desata esta especie de intervención federal, sería nuestro ordenamiento constitucional, que nunca había sucedido en la historia de España. Esto también hay que entenderlo, porque se toma como una cosa absolutamente inaceptable, porque a diferencia de la Argentina, que tiene una historia de muchísimas intervenciones federales a lo largo de su historia, esto en España no había sucedido nunca. Y la situación podía ser más grave de lo que parece que va a ser, porque Rajoy hoy, mostrando muy tardíamente una cintura que no había mostrado antes, define el llamado a elecciones en un plazo muy corto, lo cual significa que la intervención de Madrid va a ser muy breve. Todo el mundo estaba muy preocupado respecto de las consecuencias de tensión y eventualmente tal vez violencia que podía tener una intervención de Madrid más extensa en el tiempo, pero esto va a ser un periodo breve. De todas maneras, hay que ver cómo se resuelve el lunes la llegada de las autoridades madrileñas, la toma de los edificios, la existencia de dos gobiernos paralelos. Todo eso está por verse, ¿no? Es que eso iba a preguntar dos cosas. Una es, en ese panorama que ustedes están describiendo no hay independencia entonces, porque de hecho la declararon y ahora el lunes llega... La acaban de anular, va a entrar ahora en el boletín oficial, digamos. Esto fue un gesto, yo creo que entonces, los independentistas también lo sabían. En ningún momento la independencia, porque también lo que me decían hoy es, ojo, cuando llegue la intervención... se va a acostar independiente, mañana se va a despertar. El Tribunal Constitucional lo va a despertar España. Claro, es una cuestión de horas. Digo, esto es muy simbólico. Es tremendo, el problema del símbolo es lo que estamos viendo en las pantallas. Esta gente no está viviendo el símbolo. Los dirigentes políticos, espurios, Rajoy incluido, están viviendo el cálculo. A Rajoy esto le convino muchísimo. Tapó toda la oleada de corrupción que se caía sobre el PP. Aparece él casi como MacArthur, un dirigente único dentro de la democracia con solidez ahora. Organiza las elecciones él anticipadas. Obviamente que el lunes nos vamos a enterar del castigo penal que van a sufrir gran parte de los independentistas, por lo tanto van a poder ir a elecciones. Si había elecciones armadas por Cataluña, es muy probable que los socios de Puigdemont, el del vicepresidente, por ejemplo, Oriol Junqueras, hubiera sido un candidato fácilmente para llegar a reemplazar a la presidencia. Ahora lo va a controlar él. Es muy probable que el PP, que no tiene gran poder político en Cataluña, acabe teniendo un poder real a partir del 21 de diciembre. Pero este es un grave error de la dirigencia catalana. Ellos lo hicieron posible. Creo que, en mi opinión, el PP, la gente de Madrid, agotó el champán hoy. No, de hecho, la otra cosa que hay que decir es que no hay independencia sin fuerza militar. Afortunadamente, el movimiento independentista... En otro momento el rey hubiese mandado el ejército, algo así. Sí, pero por el otro lado, Cataluña no tiene la capacidad de llevar adelante la independencia. Tampoco tiene la intención, pero de todas maneras cuenta con que en algún momento Madrid admita el hecho consumado de las declaraciones del Parlamento. Y eso efectivamente no va a ser así, no buscaron las alianzas y además, esta es otra cosa que hay que decir, es un proceso de independencia que cuando se le preguntó a los catalanes, la última vez que pudieron votar en elecciones donde votaron todos, los dos partidos, las dos listas electorales que llevaron en su plataforma la independencia, no alcanzaron el 50%. Por eso no se declaró la independencia en el 2015. Con la misma composición parlamentaria, ahora quieren declarar la independencia y vimos hoy cómo de los 72 diputados independentistas electos en el 2015, solo 70 votaron por la independencia. Esto da la pauta de una cierta debilidad del movimiento porque ni siquiera lograron, siendo como fue secreto el voto, para evitar que todos los miembros del Parlamento sean arrestados el lunes. Por eso probablemente el lunes el arresto, si lo hay, y yo creo que es bastante probable, afecte a Puigdemont, a Junqueras y tal vez al conseller de Interior, es decir, un número reducido de personas. Pero este hecho, que en general se pasó por alto, es bastante significativo. Como el voto fue secreto, hubo dos diputados independentistas, nominalmente independentistas, que se sintieron en la libertad o que expresaron el temor de acompañar esta aventura. Es interesante lo que se señala aquí, porque en los últimos 18 años se mantuvo igual esta frecuencia de voto. Digo, una de las resistencias que tenían los
radicales, como se señala estos grupos que rodeaban al gobierno de Puigdemont, es el temor a las elecciones. Posiblemente una elección libre indicara que no, de vuelta, que no tenían el suficiente poder. Sí, por eso, y más aún dejaría en evidencia lo impopular que es hoy Carles Puigdemont en Cataluña. Probablemente veamos el 21 de diciembre. ¿Cuál es la razón de ese suicidio? Digamos? Porque lo que hicieron hoy es un suicidio. Es una fuga hacia adelante más que un suicidio, y la fuga hacia adelante tiene mucho que ver. Se mencionó aquí al pasar el partido, el histórico partido Convergencia y Unió de Jordi Pujol, estaba devastado por denuncias de corrupción que afectaban en primer lugar al líder histórico, a Jordi Pujol, pero también a Artur Mas. Y la fuga hacia adelante de este partido, que nunca fue independentista, fue abrazar en 2015 la causa del independentismo para sacarse de encima la mácula de la corrupción. Es decir, rebautizarse, bañarse en el Jordán de la independencia para que se olviden sus pecados anteriores. Pero Artur Mas antes, repetido ahora, lamentablemente con una situación social que se agravó. España salió de la crisis económica un costo social notable, digamos. Si uno mira los números objetivos de cómo está la gente no está igual que antes. Eso genera fricciones. En el caso de Cataluña, esto la va corriendo. Ahora, estas formalidades políticas, las sanciones, la intervención, ¿la gente las va a respetar? No hay indicadores hasta ahora, por suerte, esperemos que se siga y que vaya a haber una resistencia muy fuerte a esto. Porque Nelson recién contaba que hoy, ante la posible toma del Parlamento, la gente lo rodeó. Sí, pero ellos hablan, la misma dirigencia más dura está hablando de una resistencia pasiva. Va a haber una huelga. La violencia, lo decía Nelson, está viniendo de la ultraderecha españolista, ¿no? Va a haber una huelga hasta el 8 de noviembre. Hay un pedido para que los empleados públicos no obedezcan a los funcionarios que vengan de España, de Madrid, pero lo concreto es que hasta ahora no hay una insinuación como podría haber sido en otro momento en el País Vasco, ¿no? Hay una especie de tolerancia a esto, que yo creo que además porque está comprendida en las generales de cuando se vota hoy a la mañana la independencia. Cuando se vota la independencia, estos 70 saben en qué va a terminar esto, que no va a ser efectivo, realmente no pueden ser tan... Claro, pero insisto, son los 70, digo. Claro, son los que estimulan a esto. En la calle tal vez termine pasando otra cosa. ¿O no? Bueno, eso es probable porque cuando uno saca el genio de la botella no sabe lo que puede suceder. Pero la verdad es que hay que decir que es muy destacable y muy afortunado que existiendo estos niveles de polarización política, la norma ha sido la no violencia y la violencia ha quedado confinada a grupos que por otra parte siempre ejercen algún grado de violencia, los grupos más nostálgicos del franquismo y la ultraderecha españolista. Tenés marchas parejas, ¿no? A favor y en contra, hoy las hubo y no hubo. Y nunca con provocaciones. Vemos que incluso las convocatorias son bastante espontáneas, no están organizadas mucho con servicio de orden, es decir que la dirigencia política cuenta con la actitud pacífica tanto de los que quieren la independencia como de quienes no la quieran, ¿no? Un nivel civilizatorio realmente envidiable. Vamos a ver, pero es cierto este temor de que estás jugando con algo que no conoces, en muchos sentidos. ¿Y el fútbol realmente influye Es que una de las virtudes que tuvo el independentismo, que también lo llevó al fútbol, y realmente le dio un encuadre muy fuerte como un canal de protesta. Yo no sé qué va a pasar con el partido pasado mañana, ¿no? Pero por lo que estábamos viendo nosotros en Clarín no se nota que... Digo, si hubiera una independencia, ahí tendríamos otro tipo de discurso, pero como la independencia no la hay tanto, hoy, por ejemplo, la bolsa bajó y volvió a subir cuando advirtieron que esto quedaba en el grito. Bueno, si hubiera independencia, el Barça tendría que salir de la liga. Pero como las elecciones son el 21 y el 23 juega Madrid-Barcelona. Sí, pero las elecciones no te van a... Las elecciones no son independentistas. Claro, por eso les preguntaba antes. Las elecciones son para elegir otro gobierno. Regionales como cualquier otra elección. Si gran parte del independentismo no puede estar en esas urnas, es muy probable que tengas un gobierno moderado, que hay que ver qué aguante tendrá la población, pero un gobierno... tutelado, amparado por el PP de Madrid. Sí, hoy no está nada claro quién va a poder formar
gobierno, sobre todo porque las encuestas hablan de un derrumbe del partido de Puigdemont, de un crecimiento muy fuerte de la izquierda republicana de Cataluña, pero esta diferencia fuerte, ideológica e histórica que hay entre el centro-derecha de Puigdemont y la izquierda republicana hace que no sea completamente seguro el trasvasamiento de todos los votos independentistas que pierde el centro-derecha hacia la izquierda republicana, con lo cual se puede hipotetizar que el futuro Parlamento catalán va a tener mayorías muy complicadas. Se habla de un fortalecimiento, o indican las encuestas, un posible fortalecimiento de los socialistas como la principal opción federalista. Socialismo muy democrático, muy socialdemócrata que tiene España. Y Podemos en una posición también que se señalaba antes, digamos, muy favorecedora de un nuevo pacto federativo. Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, que hace algunas semanas anunció que tenía el acuerdo del Partido Popular para que se ponga sobre la mesa una reforma a la Constitución española. Es decir, hay muchos pasos que se pueden tomar para que la elección del 21 de diciembre sea un nuevo punto de partida, y un punto de partida que puede llegar a poner en discusión, más allá de Cataluña, cosas muy serias en el ámbito español. De hecho, en el momento que Pedro Sánchez anuncia que había acordado con el Partido Popular la posibilidad de reformar la Constitución española, el líder de las juventudes del Partido Socialista Obrero Español salió a plantar abiertamente que esa oportunidad había que utilizarla para que España se transforme en una república. Y estos son todos los temas que vienen si tenemos la fortuna que hemos tenido hasta ahora de que esto no degenere en ninguna forma ni de violencia ni de cierre represivo del Estado español. Digamos de todas maneras que el PP, el Partido Popular, ha aprovechado esto muchísimo. Así es. Cuando se produjo el acuerdo que con el PSOE, hay una reunión en la Moncloa, se llama El Periodismo y se lo desmiente. Ese día se entera Puigdemont que aunque llame elecciones, igual iban a plantar el 155, con lo cual ¿Qué es el 155? 155 es el artículo de la Constitución que permite la intervención. Como si acá intervinieras San Luis porque los hermanos Sá deciden independizarse. Es viernes y se siente en el cuerpo. Claro. Y allá el artículo 155, nunca utilizado, como bien señaló el colega, que se utiliza por primera vez, que te permite hacer todo. Digamos, lo que están haciendo es destituir el gobierno, destituir las fuerzas de seguridad, nombrar nuevos jefes de bomberos y lo demás. Bueno, eso va a ser lo que va a suceder a partir de la semana próxima por ese artículo. Pero la triste noticia para Puigdemont era que Rajoy le dijo, si no se vayan más elecciones, te aplico el 155, si llamas elecciones también te lo aplico. Igual. Te lo voy a aplicar siempre porque lo que quiere Rajoy es que desaparezca la vereda secesionista, vereda independentista, y yo te diría que en este camino casi lo está logrando. Sí, más que lograrlo, le va a infligir una derrota política seria, ¿no? Al costo, que ha sido una constante bajo este gobierno de derecha actual de España, de llevar al país al borde de la disolución, ¿no? Porque esta es la otra discusión. Sí. Si miramos con un poco más de distancia y no nos enfocamos exclusivamente en Cataluña, los efectos del gobierno de Rajoy son desastrosos en el plano social por el retroceso del estado de bienestar, económico por la pérdida de dinamismo y político porque pone a España al borde de la disolución, ¿no? Tiene una ventaja que esto es muy personal. Yo creo que en España no hay izquierda. Yo creo que hay un centro hacia un lado y un centro más fuerte hacia el otro. Pero izquierda real no hay, digo, izquierda republicana no hay de izquierda, aunque lo digan. Pero se usa mucho eso de que soy un poco para que no me toques tanto, ¿no? Muchas gracias, Marcelo Cantelmi, jefe de internacionales de Clarín, y Gabriel Puricelli, analista internacional. Gracias. Gracias. Ustedes se acordarán, recién veíamos la placa, que es el tema de las amenazas de bomba en las escuelas. Fue, creo que de lejos, uno de los temas previos a las elecciones en septiembre y octubre. Llegaron a haber 2000 amenazas de bomba. Cualquier vecino de la provincia de Buenos Aires, en realidad el conurbano bonaerense, seguro tiene algún registro de sus hijos que van a escuela donde no tuvieron clases varios días por esto. El gobierno empezó a generar causas penales, en principio como una estrategia para ir en contra de esta situación. De hecho, dimos un montón de información con Rodrigo Alegre de las causas que se abrieron, los chicos que terminaban presos, adultos que terminaban presos porque eran los que estaban detrás de las amenazas de bomba. Pero ¿qué nos decían los funcionarios de alto rango
de la provincia durante todo este tiempo. Nosotros sostenemos que por más que muchas veces encontramos detrás de estas amenazas a menores, a chicos de las escuelas, estamos seguros que el 22 de octubre esto se termina. Bueno, les vamos a dar una noticia. Esto se terminó. La semana pasada, previa a las elecciones, hubo 80 amenazas de bomba todavía en las escuelas bonaerenses, a pesar de las causas penales, a pesar de que se anunció que iban a ir civilmente contra los padres de los chicos que hicieron las amenazas para que paguen por lo costoso que salía cada vez que se activaba el operativo para ir hasta la escuela para fijarse si había o no una bomba, que nunca la hubo, obviamente, y por suerte, pero se sabía que eran solo amenazas, pero igual había que cotejarlo, había que los chicos se quedaban sin clases. Era un operativo muy grande y muy costoso. A pesar de todo eso, hasta el viernes previo a las elecciones, esa semana, entre el lunes y el viernes, hubo 80. Esta semana hubo apenas 3, es decir, prácticamente nada, un número que posiblemente haya estado siempre dentro de la estadística de las amenazas de bomba y que muestra no que había alguien orquestando todo esto, pero que muestra que la política, en esta especie de réplica permanente que se había dado en todos los chicos, en todas las escuelas, solo del conurbano, algunas en capital, pero en general eran solo del conurbano o de localidades de la provincia de Buenos Aires más cercanas al conurbano sin ser parte del conurbano. Bueno, había algo de política atrás porque, como les decimos, el domingo fueron las elecciones. Hasta la semana pasada, entre el lunes y el viernes, había habido 80 amenazas y esta semana solo hubo 3. Estamos acá con Alejandro Alfie, periodista del diario Clarín. ¿Alfie o Alfie? Alfie. Decimos Alfie. Alfie. No, me dio curiosidad. Es como si tuviera acento aunque no figura con acento. Ahí está. Sí. A ver, Alejandro siguió muchísimo el tema de la pauta oficial durante el acá, tiene un libro sobre el tema y ahora se ha descubierto, gracias a la Oficina Anticorrupción, otra estafa. 118 millones de pesos del ANSES fueron al programa de propaganda 678. En realidad no es exactamente así. Me voy a pelear con el Zócalo. Peleate con el Zócalo, Alfie. Bueno, no, el tema es así. 118 millones son los que le pagaron a la agencia de Braga Menéndez, que era quien distribuía la publicidad del ANSES. ¿Ah? Braga Menéndez fue un publicista importante de los Kirchner, siempre un tipo de diálogo, socio de Raúl Timerman, hermano de Héctor. Él se llevaba ¿Por qué el Estado tercerizaba el reparto de la pauta? Bueno, esto es lo que denuncia la Oficina Anticorrupción. Precisamente que hacían un concurso de precios donde se participaban 5 empresas de Braga Menéndez y siempre ganaba una de Braga Menéndez. Como el Sale o Sale. Claro, Sale o Sale. ¿Y para qué lo hacían? Ahí vamos con el Zócalo. Porque tenían que distribuirle la publicidad a los medios kirchneristas, básicamente. A 678, por ejemplo, le dieron 176 millones de pesos. ¿En cuánto tiempo? En 5 años. Es decir, le dieron más solo de eso. ANSES. No estamos hablando de toda la pauta nacional, sino solo el ANSES. Para que tengas una idea, en el año 2015 le dieron 36 millones de pesos. Y lo hacían de tal manera, era al programa que más plata le daban. Sí, recordemos, 678 era el programa de la televisión pública donde iban los funcionarios a decir que estaban bien los jubilados, que la plata del ANSES estaba bien cuidada, entre otras cosas, ¿no? Y donde atacaban a periodistas como Alejandro Alfie. Sí, o a Nisman. De Nisman dijeran que era un fiestero, borracho, drogadicto, no sé. Sí. Bueno, después que apareció muerto. Sí. Entonces, era un programa... Había un negocio. Sí, y había un negocio. No solo era que el programa que más plata le daban, 678, sino que además, y para eso estaba Braga Menéndez, casi toda la plata que la daban era como PNTs, como publicidad no tradicional. Eso técnicamente significaba que la mitad se iba de la TV pública a la productora privada que hacía ese programa, que era de Diego Wirtz. Sí. Entonces, era todo un negocio. Se la llevaban.
Claro. Ahora hay una denuncia, esto es una denuncia penal. Esto es una denuncia penal. Braga Menéndez. Está en el juzgado de Martínez de Giorgi para ver qué responsabilidad les cabe a los funcionarios de ANSES que seleccionaron a esta agencia de comunicación, que era la que distribuía la publicidad oficial. Solo en 2015 distribuyeron 900 millones de pesos. Sí, de hecho, hay la ANSES está con muchísimo trabajo para pagarlo. Eso. En el 2015, 900 millones de pesos repartió Braga. En publicidad, cuando la ANSES apelaba a todos los juicios de jubilados porque no tenía la plata para pagar los juicios de jubilados. En el 2015, ANSES le dio a una empresa privada que se quedaba con una comisión casi 1.000 millones de pesos de los jubilados. Para que repartan esto en CN23, 40 millones le dio. Una cadena de noticias cuyo rating es 0,1. Sí. 40 era al canal de televisión que más publicidad le dio a ANSES en 2015. O sea, esto es el total de pauta publicitaria de ANSES. En 2015, un año. Era lo que le dieron a Braga para que reparta ese año. Y Braga para eso. La comisión de Braga, ¿cuánto se llevaba? En 5 años se llevó 118 millones, que era la cifra del Zócalo. Ah, era muchísimo más. 118 millones de pesos en blanco. Por en 5 años. Solamente por... En blanco, porque, a ver... Bueno, no, igual en blanco ya me parece suficiente. Lo único que hacía Braga Menéndez es repartir el dinero de la ANSES. El trabajo ya lo hacía la Secretaría de Medios. No, pero ellos lo hacían también de una manera discrecional. Decían, por ejemplo, había un sitio... Pero eso lo podía hacer la ANSES, no hacía falta que le pague 120 millones a Braga Menéndez. Es que ANSES, cuando estaba a cargo de Diego Bocio, la decisión de ellos era, nosotros no firmamos nada. Quien lo reparte es una agencia que planifica en qué medios hay que poner la publicidad. Se suele usar. En Presidencia también había una en su momento que fue muy polémica. Pero una agencia que la licitación eran la agencia de Braga, la agencia de Braga, la agencia de Braga, la agencia de Braga. Y ganaba Braga Menéndez. Y ganaba Braga. Y se llevó... Braga Menéndez era el publicista de Kirchner. Sí, o sea, no era cualquiera. No, conocido dentro del rubro de campañas publicitarias, muy conocido Braga Menéndez. Lo que no se sabía, por lo menos yo no sabía, era que además vehiculizaba pauta oficial. De ANSES, que era el organismo que más publicidad pautaba después de jefatura de gabinete. Sí. Ahora, y en 678 se criticaba mucho a la gente que decía que no se tenía que usar la plata del ANSES para pagar la UH y se la estaban llevando ellos en el bolsillo en pauta publicitaria, la de los jubilados. Claro, pero aparte es increíble porque realmente ANSES no estaba pagando los juicios que ganaban los jubilados. Salvo a la mamá de Cristina, que a ese lo pagaron. Y se gastaban 900 millones por año, pero en programas que no veía nadie. En esta denuncia que presentó la Oficina Anticorrupción... Aunque los vieran, ¿no? Sí, aunque los vieran. Claro. Más allá de que el ANSES, para que expliquemos esto y se entienda, ¿no? Es que se supone que en esos 900 millones hay difusión a los jubilados de cuando pagan, digamos. Por eso la ANSES, igual que la FIP, tienen como cajas grandes de publicidad. No eran así igual los spots. No, por eso, en el caso de la ANSES se había convertido básicamente en un reino de spots sobre la asignación universal por hijo, digamos, que no eran de información, sino con fotos de Cristina, murales. Claro. O sea, era ya una cosa tremenda. Y es una pauta multimillonaria y inexplicable, digamos, no había... Inmoral. Inmoral. Mira, el programa, por ejemplo, Roberto Navarro, periodista militante, si los hay, no los quiero comprometer a ustedes, pero lo digo yo. No. El sitio de internet que él tenía, 2 millones de pesos, el Destape Web, en un año. En un año. ¿Qué jubilado veía ese? 2015 fue en 2015, eso. solamente en un año. Había un sitio de internet que era sobre la vida de un perro. ¿Cómo? El sitio de Pixel se llama, .com.ar. Ah, pensé que era sobre la vida de Navarro. ¿Para qué pautaban CES ahí? Donde el perro contaba, hoy me fui de vacas, hoy me tomé una birra. A ver. ¿Cuánto pautaron un perro hablaba. Sí, era un blog sobre... 2 millones. No, una cifra menor. Eran 27 sitios que alguien administraba. Uno de estos sitios era la vida de un perro. Ningún jubilado iba a ver eso. También ahora me acordé, me había olvidado. Porque yo sigue funcionando la web, por ahora la quiero ver. ¿No? La vida de un perro, ¿cómo se llamaba? El sitio de pixel.com.ar. El sitio de pixel.com.ar. No creo que tenga pauta para decir. No, hay que decir que tenían una gran inventiva para el 9 sitios de Tandil.
Sí, yo me acuerdo, por eso te decía, Tandil de donde... Tandil El lugar originario de Diego Bocio, que era el titular del ANSES. Y acá, eso te quería decir, que Sí. me acordaba, pues yo vi el listado de esa pauta. El club de fútbol, un club de fútbol chiquito de Tandil, Ahí ya... ¿te acordás? Está en esa lista. Maneja el hermano, es el club de fútbol que manejaba el hermano de No, Diego yo Bocio. me acuerdo nada más eso, que cuando vi la lista 2015, que de hecho porque el club Sí. está haciendo las gestiones para cobrar, porque hay mucha, cuando asume el nuevo gobierno, frena, porque pisa y empieza a revisar uno por uno. Sí, como este si señor eran Navarro, correctos que también o no. quiere cobrar la... Sí, lo que pasa es que esa la tienen que pagar, porque Y- está el compromiso Y firmado. que les decía de Tandil, firmó una empleada y su marido era el que administraba el sitio. Sí, mucho sitio web. Empleada que no se sabe si todavía continúa trabajando ahí. El nombre figura en la denuncia de la Oficina Anticorrupción. Sería interesante deslindar responsabilidades porque ahí la Oficina Anticorrupción está haciendo una denuncia de una empleada que cuando ellos cerraron la investigación en junio todavía trabajaba en ANSES. Los imputados, entonces, los tenés en mente... Mira, los imputados ahí que están denunciados por negociaciones incompatibles con la función pública eran el director de prensa y difusión de ANSES y el secretario general de ANSES entre 2010 y 2015. Pero dicen que hay que investigar hacia arriba porque estas decisiones políticas no las tomaron solos y también pide que se investigue a Braga Menéndez y sus socios porque eran partícipes de este delito. ¿Y a los privados que recibieron la plata? Hay una denuncia en mayo que también hizo la Oficina Anticorrupción, donde ahí denunció para que se investigue a Birz, del productor de 678, y a quien estaba a cargo de la TV pública en ese momento, Tristan Bauer, por esto que decíamos, que repartían a 678 con un mecanismo que era para que la mitad de esa publicidad le vaya a la productora de 678 limpio por fuera de lo que era legalmente establecido. Muchas gracias, Alejandro Alfie. Gracias. Los más tristes que seguro se llevaron mucha más. La alegría es que nadie se acuerda de ese programa, salvo alguna gente. La justicia ahora, ¿no? ¿Vamos a una tanda? Sí, y venimos un ratito que nos queda mucho. Hoy es Que viernes, hoy es viernes. el cuerpo lo siente. Así es. Lo sabe. Lo más lindo es que hoy es viernes. No hay que vivir fingiendo. La cosa es al revés. Cuando solo... Dicen que el miedo no es sonso, es una frase popular. Por primera vez desde que Devido cayó en prisión, el entorno de Cristina Kirchner emitió un comunicado, en realidad una entrevista que hizo el secretario irreductible de la expresidenta Oscar Parrilli, presidente del Instituto Patria, donde defendió a Devido a su modo. Había bastante nerviosismo en la familia acá sobre lo que podría pasar con Devido preso. Yo creo que este comunicado, esto es una opinión personal mezclada con información, no va a aplacar el enojo de Devido con los Kirchner, porque Parrilli lo salió a defender ya preso, y además con un argumento que está flojo, ¿no? Dicen que Devido forma parte, el encarcelamiento, de una persecución mediática y judicial, pero contra la expresidenta. O sea, que Devido es un engranaje que terminaría en Cristina Kirchner. Esto lo dijo Oscar Parrilli, y además agregó que el bloque del Frente para la Victoria no bajó al recinto a defender a Parrilli porque denunciaron que era una arbitrariedad tremenda, lo cual es una absoluta mentira. No bajaron por eso, no bajaron porque no quisieron dar la cara para defenderlo. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, dijo Adolfo Rodríguez en su Mercedes-Benz último modelo. Es viernes, yo no sé si lo sabe el cuerpo. Le pedimos disculpas al maestro Mario Marquich, quédense con él en el camino. Volvemos el lunes. Nosotros nos vemos el lunes, vamos a descansar. Nuestro cuerpo solo sabe eso, tío. No, el cuerpo también Descansar. sabe que se hace el lunes. Y no tenemos Mercedes. Chau. Hasta el